Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no pueden cerrarse, por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica.
Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos siempre buscaban una excusa para hacerle caer a Jesús, ya que Jesús lo que predicaba vivía, y en sus palabras ni en sus acciones no había ningún motivo para poder acusarle de algo. Entonces los fariseos, ayudados por los herodianos, se van junto al maestro y le hacen una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa es aquella que tiene en el fondo una intención, y no precisamente una intención buena. Querían tenderle a Jesús una trampa. Y generalmente aquellas personas quienes quieren convencerte, aquellas personas quienes te quieren echar en la trampa, generalmente te endulzan los oídos.
Y eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Primero le dice al maestro Jesús, le dice: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Entonces endulza primero a Jesús los oídos, porque si Jesús era tonto, si Jesús se dejaba llevar o embaucar por estas afirmaciones, fácilmente podía caer en la trampa. Por eso hay que tener siempre cuidado con aquellas personas quienes siempre te dicen las cosas bellas, porque generalmente no son sinceras. La umiomo porambande, jinamboye guapande, las de cosas hina, hay que tener cuidado, porque detrás puede venir una trampa. Y Jesús se dio cuenta justamente de la intención de los fariseos y de los herodianos. Querían hacerlo caer en una trampa. Entonces le hacen esta pregunta: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Si Jesús decía, Jesús solamente tenía, digamos así, una opción. Si él decía, hay que pagar el impuesto al César, entonces si decía eso, estaba en contra de la ley divina, estaba en contra de todas las enseñanzas de Moisés. Sin embargo, si él decía, hay que darle a Dios, se iba a convertir en contrario del César. Y al convertirse en contrario del César, era un motivo para que él sea acusado. Pero como Jesús es inteligente, como Jesús es sabio y no se deja guiar por los criterios ni los pensamientos humanos, se da cuenta de esta trampa. Y le dice a los fariseos y a los herodianos: hipócritas. Las palabras de Jesús eran directas. Aquellas palabras que quizás para muchos eran ofensivas, quizás para muchos eran muy fuertes. Sin embargo, en los labios de Jesús, en sus palabras, no hay doblez. Y habla con firmeza y habla también con autoridad. Por eso Jesús en su cara le dice: hipócritas, penerovamocoy, y su pecuera Jesús lleva. ¿Por qué me tienden una trampa? Le hace la pregunta otra vez Jesús. Entonces de esta manera Jesús desbarata todos los planes de estos grupos de fariseos y herodianos. Hace caer por el suelo justamente aquella trampa, hace desvelar la intención oculta que tenían estos grupos en contra del Señor. Entonces le presentaron una moneda. Aquella moneda tenía una figura humana. ¿De quién era esa figura? Era del César. Quiere decir que César había creado esa moneda con un objetivo. Esa moneda representa justamente el poder temporal, representa las leyes civiles. De esa manera Jesús le hace entender a los escribas y también a los herodianos que hay que darle al César lo que es del César, porque esa moneda le pertenecía a él. Sin embargo, Jesús le hace también esa misma pregunta: ¿de quién
¿es imagen el hombre? Indirectamente Jesús le hace esa pregunta a ellos. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Como esa figura de la moneda, en nosotros se ve reflejado la imagen de Dios. Entonces, si esa moneda representa al César, si esa moneda es propiedad del César, ¿de quién es el hombre? Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, somos propiedad de Dios, somos de Dios. Si el hombre es imagen de Dios, ¿por qué entonces no le das a Dios lo que es suyo? Es la pregunta hoy día también para nosotros. Porque tantas veces nosotros más bien damos lo que es al César, cuando preferimos las cosas del mundo, cuando preferimos los placeres, cuando somos egoístas, cuando acumulamos bienes innecesarios y no sabemos compartir, cuando no le damos espacio a Dios en nuestra vida, cuando anteponemos las cosas del mundo, los placeres del mundo, estamos dando al César lo que es del César. Hoy Jesús nos invita a darle a Dios aquello que Él reclama de nosotros. Si nosotros somos criaturas de Dios, si somos propiedad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que darle a Dios? Y el primer mandamiento nos recuerda a nosotros aquello como lo que nosotros debemos dar a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Eso es lo que nos pide hoy Jesús, que le amemos de una manera total e incondicional a Dios, porque eso es darle a Dios lo que le corresponde. Cuando le damos cabida, cuando le damos espacio a Dios, significa también la obediencia a la autoridad de Dios, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios, y cuando obedecemos a Dios, le estamos dando aquello que Dios se merece, aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Aparte del amor a Dios sobre todas las cosas, también el Señor nos invita a que nosotros seamos justos, que demos justicia, que demos amor, que demos paz hoy día a tantos hermanos, porque eso es darle también a Dios lo que le corresponde. Queridos hermanos, hagámonos también nosotros esa pregunta: ¿será que yo estoy dando a Dios lo que es de Dios? ¿O será que prefiero darle al César, ese César que representa hoy al mundo actual, esa moneda que representa el poder económico y temporal de hoy día? ¿Será que le doy más gusto a mis placeres, a las cosas de este mundo, o busco las cosas santas, las cosas de Dios? Que el Señor entonces nos anime y nos ayude a que hagamos un buen examen de conciencia a la luz de este Evangelio. Que así sea.